el Señor, gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa y bella tarde. Es un privilegio saludarles. En el amor de Cristo damos gracias al Señor por una tarde más que Dios nos permite estar delante de su presencia para poder glorificar y honrar el nombre del Señor. Dios bendiga a los amigos, los hermanos que nos ven a través de nuestros medios. Es un privilegio saludarles. En el amor de Cristo damos gracias a Dios por una tarde más que el Señor nos concede después de una jornada de trabajo. Es digno Dios de darle honras y glorias. Bendito sea Dios. Dios les bendiga en esta hermosa y bendecida hora. Es un privilegio saludarles en el amor de Cristo. Damos gracias al Señor. Queremos, hermanos, compartir un momento la bendición de Dios a través de la palabra, pero antes queremos, hermanos, orar al Señor para pedirle su bendición y que Dios bendiga en esta tarde cada uno de ustedes que nos van a sintonizar. Amado y eterno Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por un momento más que nos permites estar delante de tu presencia. Pedimos, Señor, en esta hora tomes control de cada una de nuestras vidas. Primeramente, Señor, de mi vida. Necesito, Padre, que sea usted, Señor, dándome siempre esa fuerza para seguir adelante. Bendice a los amigos, Padre, que nos van a sintonizar, los hermanos que están siempre pendientes, Señor, de nuestra transmisión. Sea usted enviando bendición a través de la palabra, todo se lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Bendito sea Dios. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Es un privilegio, pues queremos compartir un momento la palabra del Señor. Quiero, hermanos, tomar un momento la palabra del Señor y ver un versículo de la Biblia que se encuentra, hermanos, una historia más bien contada, hermanos, de la vida de los primeros cristianos, y esto se encuentra en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, hermanos, es un libro extenso, ¿verdad? Donde la Biblia dice que si todo lo que se vivió o se pudo realizar en el ministerio de Cristo, hermanos, se hubiera escrito en los libros, dice el apóstol Juan, estoy seguro que no caberían esos libros en todo el mundo, porque los hechos fueron tan grandes. Gloria al Señor. Y en esta oportunidad vemos pues la vida de estos dos hombres, que el Señor cómo los usaba, como lo era, hermanos, el apóstol Pedro y el apóstol Juan. En el capítulo 3 del libro de los Hechos encontramos, hermanos, esa narración. Desde el versículo 1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Bendito sea el Señor. Vemos, hermanos, en este estudio que vemos a través, hermanos, de los escritos, de los hechos de los apóstoles, el libro de los hechos, pues con respecto, hermanos, a Pedro y a Juan, dos de los discípulos que el Espíritu Santo pudo usar para, hermanos, poder escribir estos hechos maravillosos, como lo fueron, hermanos, la curación del cojo. Gloria al Señor. La curación de un cojo. Este hombre, la Biblia dice que lo llevaban siempre, hermanos, al templo para que pidiese limosna de los que allí entraban. Aunque Dios, hermanos, rasgó, dice, el velo de arriba abajo en el templo para mostrar a la gente que no necesitaba más sacrificios de animales, los judíos continuaban haciéndolo. La Biblia, hermano, nos enseña que hicieron los sacerdotes con el velo que fue rasgado. No dice, hermanos, qué hicieron ellos, pero posiblemente lo repararon. La mayoría de los líderes judíos, ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos lo dudaban y que Dios, hermano, le había levantado de los muertos. Pero eso, hermano, continuaba llevando sacrificios de animales en el templo. Oiga bien, siempre, hermanos, el hombre no ha querido ser dirigido por Dios. El hombre siempre ha querido, hermanos, dirigirse por sus propios caminos. Caminos que él, hermanos, trazó. Gloria al Señor. Pero que esos caminos, la Biblia dice, hermanos, que son caminos de muerte. Gloria al Señor. El hombre, hermano, no puede entender esto, ¿verdad? Esos caminos al hombre lo van a llevar, hermanos, a la perdición. Bendito sea el Señor.
Ellos continuaron con sus ritos religiosos, haciendo, hermanos, sacrificios, aunque la Biblia dice que ya no había más sacrificios, Cristo los había hecho. Lucas, el escritor de los Hechos, este libro de los Hechos lo escribió el doctor Lucas, ¿verdad? Él nos relata, hermanos, un milagro de Jesús a través de Pedro y Juan. ¿Quién realizó el milagro? Lo hizo Jesús. Cuando estos entraban, dice, al templo. En el capítulo que hemos leído, desde el verso 1, libro de los Hechos 3, del 1 al 5, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, gloria a Dios, esperando recibir de ellos algo. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? No tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos, de eso te damos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué, hermanos, es lo que usted piense? Gloria al Señor. ¿Qué es lo que usted puede pensar al ver, hermanos, esta escena? Gloria a Jesús. ¿Qué pensamos que Pedro, hermanos, y Juan darían a este hombre? Una pregunta. ¿Qué es lo que nosotros pensaríamos que Pedro y Juan podía darle a este hombre? Y le dice, gloria a Dios, más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Gloria al Señor. ¿Cómo dieron ropa? Nada de eso, no dieron limosna, no dieron nada material. No tenemos oro ni plata. Esa fue la respuesta del apóstol Pedro. Porque cuando el hombre, hermano, extiende la mano a pedir, Pedro le dice, míranos. Esa palabra, míranos, hermano, fue más allá de lo que se podía imaginar. El hombre estaba pidiendo una limosna. La respuesta de Pedro es, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, siempre invocando el nombre de Jesús. En el nombre y en el poder de quien Pedro le dijo al hombre que se levantara y caminara. Pedro, hermano, específicamente dijo Jesucristo de Nazaret. Él quería estar seguro de que el hombre supiera, hermanos, de quién estaban hablando, aunque la gente no creía que Jesús era el libertador. Ellos, hermanos, sabían que Él había sido crucificado. Gloria a Jesús. ¿Qué podemos pensar que pasó después, hermanos, de este episodio? Dice la Biblia que este hombre, hermanos, estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Pero en el verso 7 y 8 dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al instante, al momento se le firmaron los pies y tobillos, y saltando este hombre se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Que eso fue lo maravilloso. Él salió saltando. Él salió contento. ¿Por qué? Porque había recibido lo que no esperaba. Él esperaba una limosna, pero se le fue dado algo más valioso que una limosna, y fue, hermanos, la curación. Él fue libre. Por eso el Señor dice, hermano, que si el Hijo os libertare, serías verdaderamente libre. El cojo, él esperaba recibir algo. El poder de Dios se manifestó. Pero ¿cuál era, hermanos, la razón? Pedro y Juan eran hombres, hermanos, llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo. Muchas personas en el templo reconocieron al hombre que saltaba de arriba hacia abajo. Ellos sabían que había estado sentado años
tras años en la puerta. El milagro no se pudo negar. Solo aquellos que voluntariamente no querían creer ignoraban la realidad del hecho de ver en pie a este hombre imposibilitado de sus dos pies. La gente maravillada. Siempre que hay, hermanos, algo sobrenatural, la gente se maravilla, se maravillaban. Dice la Biblia, hermanos, que en el verso 9 al 11, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro, y qué más, dice, y de espanto, por lo que le había sucedido, y teniendo asido a Pedro y a Juan, oiga bien, los detuvieron para interrogarlos. El cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Allí era el momento donde podían, hermanos, interrogarlo. Muchas personas en el templo reconocieron al hombre que saltaba de arriba abajo. Gloria al Señor. Ellos sabían que había estado, hermanos, año tras año. Pedro es acusado por esta situación. Lo acusan, ¿por qué? Porque estaba haciendo algo, hermanos, que no era de los hombres, era de Dios. Dice, hermanos, el verso 12 al 15, viendo esto, Pedro respondió al pueblo y les dice, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a el Dios de Abraham. Ahí empieza el testimonio. Ahí empezaron a testificar. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis. Gloria al Señor. Y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pediste que se diese un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Gloria al Señor. Un testigo es alguien, hermano, que presenció ocularmente lo que había pasado, y sobre ese poder y ese nombre ellos testificaban de lo que estaba aconteciendo en el presente. Jesús prometió que cuando el Espíritu Santo viniera a morar en los creyentes, lo convertiría en sus testigos. Después de la curación, todos los del templo se reunieron alrededor de Pedro y de Juan, aprovecharon para testificarles acerca de Jesús. Pedro acusó a la gente de haber crucificado a Jesús, quien era el libertador, el enviado por Dios a libertar al cautivo. Gloria al Señor. El testimonio de aquellos hombres, hermanos, fue veraz. Ellos no tuvieron, hermanos, respuesta. Pero el celo y la envidia, siempre, hermanos, el religioso no quiere aceptar, hermanos, la voluntad de Dios. Siempre el religioso busca, hermanos, excusas. Gloria a Dios. Vemos la explicación del apóstol Pedro en el verso 16 del capítulo 3 de Hechos. Y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Fue notorio, no pudieron excusarse, delante de ellos Dios había manifestado su gloria. Pedro aclaró que no era por su poder que el paralítico se había curado,
no era por el poder de los apóstoles. Gloria al Señor. Lo que pasó fue porque Pedro y Juan confiaban en el poder de Jesús, a quien Dios había levantado de los muertos. Ellos testificaban y la confianza estaba puesta porque ellos lo habían reconocido. Cuando tú, hermano, reconoces a Dios y sabes quién es Dios, tú no lo vas a negar por nada. Y vamos a ver más adelante lo que sucedió. Estos hombres dicen que quisieron poner en libertad a Pedro y quisieron taparle la boca y decirle que no hablaran más de ese nombre. ¿Cómo, dijo Pedro, podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído? Y seguimos leyendo. El llamado de Pedro al arrepentimiento, el llamado que le hizo a esta gente. Y les dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Gloria al Señor. Tiempos de refrigerio, tiempos de salud, tiempos, hermanos, de gozo y de alegría. Pero para eso ellos tienen que arrepentirse, tenían que reconocer verdaderamente quién era Jesús. Y este mensaje, hermanos, los llevó al arrepentimiento. Gloria al Señor. Entonces Pedro les dijo que ellos necesitaban cambiar su manera de pensar respecto a Jesús y confiar en Él como su Salvador. Tenían que recibir. Bendito sea Dios. La promesa del juicio. Él les dice en el verso 22 al 24, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todo el profeta, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días, les dijo el apóstol. Después, hermanos, del acontecimiento de la curación de este hombre, fue la oportunidad, se abrieron las puertas para que él pudiera testificar de las grandezas del Señor. El Señor que había, hermanos, sido crucificado, muerto y sepultado, pero que había resucitado, ahora estaba mostrando su poder y sus maravillas ante el pueblo. Aunque Él ya no estaba, hermanos, presente, pero el Espíritu Santo, que era, hermanos, el sucesor, el que estaba, hermanos, obrando en la vida de estos apóstoles. No era por el poder de ellos, era el poder de Dios a través de su Espíritu Santo, llevando, hermanos, gloria al Señor, a las almas del arrepentimiento. La promesa del juicio, ahí les habla, hermanos, gloria al Señor. Pedro suscitó de los profetas que aquellos que rechazaran al Salvador serían separados de Dios y castigados para siempre. Gloria a Jesús. La promesa, hermanos, de Dios a Abraham. Del verso 25 al 26, el apóstol les dice: vosotros sois del linaje de los profetas y del pacto que Dios hizo, gloria al Señor, con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiese de su maldad. El arrepentimiento. Para eso vino Jesús, para hacer cambiar el corazón de la gente. Gloria al Señor. Entonces Pedro les recordó que la muerte y resurrección de Jesús había pasado tal como Dios prometió a Abraham. ¿Desde cuándo Dios había anunciado, hermanos, el sacrificio de su Hijo sobre la tierra? De hacía años atrás. Él había anunciado a través de sus profetas
El perdón de los pecados a través de Jesús se ofreció primero a los judíos y luego a todas las personas del mundo como nosotros. Los judíos fueron un pueblo privilegiado. Dios les había escogido de todas las familias de la tierra para revelarse a sí mismo. No los escogió porque merecían su amor y atención, sino por un acto de pura gracia. Y esto lo ve en Deuteronomios. Gloria al Señor, en el capítulo 7 del verso 7 al 8. Bendito sea Dios. ¿Qué es lo que usted piensa de Pedro? Esta es una pregunta. Y Juan, bendito sea Dios. Hemos, hermanos, notado el poderío de Dios a través, hermanos, de su obra milagrosa, como lo fue, hermano, la curación de este cojo. Allá en Filipenses capítulo 4, el versículo 13, Pablo, hermano, está recalcando que podemos hacer todas las cosas a través de Cristo, quien nos fortalece. Filipenses 4:13, un versículo bien conocido hasta por los niños. Todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Pedro, sin ningún temor, se enfrentó, hermano, a los mismos hombres que condenaron a Jesús a la muerte. Eso, hermanos, por depender en el Espíritu del Señor para que lo usara dándoles las palabras correctas. Si aprendemos, hermanos, las palabras de Dios y dependemos de su Espíritu, gloria al Señor Santo, nosotros también seremos testigos de Dios de acuerdo, hermanos, a su voluntad. Es importante que nosotros conozcamos, hermanos, el mensaje para poderlo compartir con aquellos que todavía no han entendido la gracia. Pedro se refería, hermanos, a Jesús como la piedra angular, la cual ellos rechazaron. Él había, hermano, convertido en lo más importante y tenía el propósito más alto en la tierra y en los cielos también. En Hechos, hermanos, 4:12, el apóstol les dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente a través de Jesucristo. Pedro dijo que Jesús es el único salvador de los pecadores, no hay otro. Y si hubiera otro, hermano, no puede compararse con Cristo. Bendito sea el Señor. Poderoso es su nombre. La decisión de los líderes judíos fue, gloria al Señor, ¿piensa usted que aquellos hombres que odiaron y mataron a Jesús fueron ganados por la respuesta de Pedro y Juan? Podemos decir que no. Aunque estaban, hermanos, sorprendidos de su denuedo con que ellos hablaban, ellos rechazaron el mensaje, no lo recibieron. Vemos, hermanos, en Hechos 4, versos 13 al 18. Entonces, viendo, dice, el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y que eran del vulgo, cuando dice del vulgo está diciendo que eran de la clase más baja, de los más despreciados, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron, oiga bien, que salieran del concilio y de la conferencia, y que conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no les podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante
a hombre alguno de este nombre. Y llamándolos les intimaron, oiga bien, le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ahí está la amenaza, o sea, ellos propusieron soltarlos, darles la libertad, pero que no hablaran más en el nombre de Jesús. Pero vemos la respuesta, hermanos, del apóstol Pedro y de Juan. Antes que Jesús se fuera, les mandó para que fueran, hermanos, sus testigos a todas las gentes. A esos hombres les pidieron, hermanos, que callaran. Dice que los hombres esos que lo habían, hermanos, capturado, les dijeron que no hablaran más en ese nombre. Les pidieron que callaran y nunca más hablaran en el nombre de Jesús. Dios le dice en su palabra que debemos obedecer a los gobernantes. Romanos 13, 1 al 4. Aunque si sus órdenes son en su contra, aplicaremos la respuesta, hermanos, que ellos dieron. Mire lo que dijo el apóstol Pedro. En el capítulo 4 de Hechos, versos 19 y 20, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar, oigan, de decir lo que hemos visto y oído. Ellos estaban conscientes y estaban firmes. Esa es la vida, hermano, del cristiano. Estar firme, ¿verdad? No dar marcha atrás a que hayan amenazas por la causa de Cristo. Dice la Biblia que quiere granjear el hombre. Si gana todo el mundo y pierde su alma, ¿qué recompensa va a dar? Cuando nosotros negamos a Cristo, estamos, hermanos, negando al autor de la vida y estamos dando lugar a que las cosas de este mundo, hermanos, nos hagan pedazos, ¿verdad? En esta oportunidad el apóstol Pedro nos enseña, hermanos, que hay que estar firmes y no desmayar por nada. Dice, hermanos, en el verso 21 y 22, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años de vida. Y la Biblia dice que él había nacido con ese impedimento, hermanos, imposibilitado, paralítico. Siempre tenían que llevarlo cargado para el templo. Ahora vemos, hermanos, la iglesia orando. En el capítulo 4, verso 23 dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Después de ser libertados, regresaron a reunirse con los creyentes y les contaron todas sus respuesta fue, hermanos, de mucha emoción. En lugar de quejarse o llenarse, hermanos, de pánico, reaccionaron con mucha fe. Sabían en quién habían creído. En el capítulo 4, verso 24 al 30 del libro de los Hechos, dice que y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano
y su consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esta es la petición de los santos de la iglesia. Pedir, hermanos, que cuando un milagro sucede, que dé continuidad, que no se quede ahí nomás, porque todo es en el nombre de Jesús. Después de contar a la iglesia lo que había pasado, todos oraron juntos pidiendo que no se amedrentaran y que continuaran como testigos de Jesús. Nosotros somos sus testigos por medio, hermanos, de aquellos que nos enseñaron estas verdades. Esto, hermano, no es un cuento, no es una historia. Esto es algo que se dio en aquellos tiempos porque Dios, hermano, estaba obrando. Y la Biblia dice que nosotros, el Dios que amamos y adoramos, es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. Y Él, hermano, no cambia, no ha cambiado. Lo que muchas veces hemos cambiado somos nosotros. A veces, hermanos, los milagros en nosotros, por medio de nosotros, no se realizan, porque hay mucho, hermanos, que arreglar en nuestra vida y no estamos, hermanos, enteramente conscientes de lo que es, hermanos, el verdadero evangelio. Gloria al Señor. Debemos notar, hermanos, que su oración estaba basada en la palabra de Dios. Ellos sabían lo que ellos decían y oraron con esa perspectiva. De igual manera debemos, hermanos, aprenderlo, lo que dice, hermanos, la Biblia, para saber cuál es la voluntad de Dios. Y con esa base tenemos que orar. Tenemos que buscar bases en la Biblia para que Dios respalde su obra y que nosotros seamos sus verdaderos testigos. Gloria al Señor. Dios contesta las oraciones. ¿Los escuchó Dios? Pregunta. En el capítulo 4 de Hechos, verso 31, cuando hubieron orado, oiga bien, ¿escuchó la oración Dios? Claro, la escuchó. Dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Un prodigioso, hermanos, acontecimiento. Dice la Biblia que el mensaje tiene que ir acompañado de señales, milagros y prodigios. O milagros, señales y prodigios. Esa es la palabra. Esos tres ingredientes son bien importantes para que se den los milagros, las señales y los prodigios. Los milagros, hermanos, son la sanidad. Gloria a Dios. Los prodigios, hermanos, son, gloria a Dios, las señales son el saber que Dios ha escuchado nuestra oración. Y Él nos dará una señal. La Biblia dice que cuando hubieron orado, oiga bien, el lugar en que estaban tembló. ¿Verdad? Esa fue una señal. Y los prodigios, hermanos, se dan cuando nosotros levantamos nuestra voz y empezamos a proclamar con denuedo la palabra del Señor. Continuaron Pedro y Juan haciendo la voluntad de Dios. ¿Pararon de hablar de Jesús? No, ellos continuaron. Claro, ¿por qué, hermanos? Porque tenía que cumplirse la palabra del Señor. Dice en el libro de los Hechos 4, 32 y 33. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Esto es lo maravilloso. Cuando, hermanos, hay consagración y hay, hermanos, arrepentimiento y todos estamos unidos en un solo pensar. Dice que estas multitudes, porque no eran unos dos, eran multitudes. Imagínense en el primer mensaje del apóstol Pedro, ¿cuántos se convirtieron allá en Pentecostés? Dice que el primer mensaje fueron 3,000.
¿verdad? Y después de eso, hermanos, hubo otro acontecimiento, hubieron otros 4,000, o sea, rápido la iglesia creció. Dice que las multitudes de los que habían creído, multitudes, eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. La gracia abundaba. Ellos, hermanos, se habían entregado tanto que nadie decía ser suyo lo que tenía. Ahora, hermanos, por cosas pocas nos peleamos. Hay envidia, hay odio, hay, hermanos, egoísmo. Todos queremos ser bendecidos, pero no queremos ver bendición en otras personas. Y ese es el problema por el cual Dios, hermanos, no hace milagros, no hace prodigios, no hay señales, porque todavía, hermanos, la iglesia ha perdido ese primer amor. Gloria al Señor. Romanos 8, 28 y 29 nos dice que no hay nada que Dios no controle. Aún las situaciones más dolorosas y desesperantes, todo es para el bien de aquellos que aman y confían en Dios. Gloria al Señor. 3 cosas, hermanos, pasaron en esas experiencias que fueron de beneficio. Uno de ellos fue, hermanos, el amor y la unidad de los creyentes. Ellos fueron fortalecidos. El amor y la unidad. Todos ellos se fortalecieron. ¿Por qué? Porque había unidad, había amor. Como número 2, aprendieron a depender en el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Y como número 3, la bendición de Dios estaba sobre ellos. Alabado sea Cristo, damos gracias al Señor, hermanos, en esta hermosa tarde, que Dios nos permitió poder compartir un momento la palabra del Señor. Dios bendiga en esta tarde a cada uno de los que nos escucharon y nos vieron a través de este medio, pues es un privilegio saludarles. En el amor de Cristo somos, hermanos, Ministerio de Restauración, tomando de la fuente. Estamos ubicados acá en la Notificación Santana. Ya ve al fondo, hermanos, nuestro cartel ahí donde está, hermanos, nuestro banner, ¿verdad? Ministerio de Restauración, tomando de la fuente, rescatando almas para Cristo. Es un privilegio poderles saludar y pedirles, hermanos, sus oraciones para que Dios respalde esta obra, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Un saludo a todos y bendiciones. Allí nos puede buscar en YouTube, ¿verdad? Como Ministerio de Restauración, tomando de la fuente, y en la página que nos está viendo ahorita como Pedro Amaya. Les saludamos en el amor de Cristo, esperando sea Dios fortaleciéndonos cada día y que podamos comprender, hermanos, cuál sea la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Dios les bendiga, un saludo a todos y que tengan una feliz tarde.